Los personas que han sido guiadas por Dios a que sus corazones acepten la creencia correcta y a que sus corazones tengan la certidumbre y que sus corazones estén complacidos con lo que ellos conocen y saben con certidumbre. Eso es el imán. Nosotros los musulmanes basamos nuestra certidumbre en la información que fue transmitida a nosotros por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, él es un profeta, él es un mensajero y él es el último profeta y mensajero. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue elogido y recibió revelación y es su debido. Es el debido del profeta sallallahu alaihi wasallam ah, transmitir esa información. Porque el profeta, tal como todos los profetas, fue enviado a esta tierra y fue otorgado la revelación, recibió la revelación y fue elogido para ser un profeta y mensajero que recibe la revelación para transmitirla. Él fue elogido para transmitir esa revelación. Y él fue enviado a nosotros para que sea una misericordia para nosotros, porque nosotros somos los que necesitan esa información. Nosotros somos los que necesitan tener esa certidumbre. Nosotros somos los que van a ser juzgados en la próxima vida por nuestras decisiones. Y como nosotros somos los que van a ser cuestionados en la próxima vida, nosotros tenemos que tener la respuesta preparada. Y no vamos a ser capaces de tener la respuesta preparada si no tenemos la información correcta. Y por eso es tan importante el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque necesitamos la información correcta para saber con certidumbre a qué lado tenemos que seguir y a qué dirección tenemos que fijarnos a esa dirección y no hacer con, no hacer con especulación, no hacer con adivinar, no hacer con de pronto sí, de pronto no, no va a ser yo tengo esta opinión o esa otra opinión, no. Así no sirve, porque así es que se arma el caos, y así es que se arma el conflicto, y así es que se arma la violencia, porque hay personas que siguen sus egos y siguen sus opiniones y creen que tienen razón y creen que ellos son los correctos, pero en realidad son desviados. Y algunos reconocen que no son los correctos y no les importa, pero ellos tienen poder y ellos tienen dinero y ellos tienen la capacidad de ah, dominar a las personas con siendo tiranos. Y esas personas no creen en el más allá, esas personas no creen en el día del juicio y no creen que sus acciones tienen consecuencias y por eso ellos actúan de esa manera. Pero entonces, ¿qué es lo correcto? Entonces, ¿qué es lo que esa información solamente se sabe con el profeta o a través de un profeta? Sabe si un profeta nos da esa información. Y los profetas, ellos son los que han sido elogidos y que han sido atribuidos con los atributos de perfección humana, de tal manera que nadie puede apuntarle un dedo a un profeta y decir es feo. Nadie puede apuntarle un dedo a un profeta y decir
tiene mal comportamiento o es mal educado o cualquier cosa. Los profetas no tienen nada negativo que es considerado repugnante al ser humano y hasta lo físico también. Sí, hasta lo físico. Por ejemplo, nosotros sudamos y si no nos bañamos, vamos a ser repugnantes. Pero los profetas no son así. Los profetas si sudan, aunque suden, no tienen mal olor. Así son los profetas. Entonces, en realidad, ellos son los seres humanos superiores. Ellos son los que merecen esa alteza humana, pero, y sin embargo, ellos son humildes. Pero estamos diciendo eso para decir que la revelación o que el mensaje, para que esa certidumbre esté intacta, por eso los profetas fueron atribuidos, por eso los profetas son atribuidos con esos atributos, porque para que ellos sean ah, los, ah, los individuales de una comunidad o de una sociedad, para que ellos sigan a ese profeta. Por eso esos profetas fueron atribuidos con esos atributos de perfección, para que no hubiera nadie que dijera, por ejemplo, no voy a creer en esa información porque es feo. Para que nadie dijera, por ejemplo, no voy a creer en esa información que ese profeta está diciendo porque es, porque tiene, am, es mal educado. Por eso los profetas fueron atribuidos con esos atributos de perfección para que ese mensaje sea transmitido. Porque así de importante es ese mensaje. Así de importante es que el ser humano tenga esa certidumbre. Así de importante es que el ser humano sepa con certidumbre, sin duda, que hay un más allá y que él va a ser juzgado y que él va a ser cuestionado por sus hechos en el día del juicio. Y cuando la persona ya tiene ese enfoque, cuando la persona tiene ya mm, esa mentalidad, entonces sería más difícil para esa persona cometer injusticia, porque entonces se da cuenta que no va a poder escapar, ser juzgado, no va a poder escapar la muerte, no va a poder escapar la resurrección, no va a poder escapar ser cuestionado. Por eso la piedad es importante. Y el piadoso, ¿cómo va a llegar a ser piadoso? Por tener esa certidumbre en la próxima vida y saber que Él se quiere salvar y saber que Él quiere ganar. Porque todo el mundo en esta vida quiere ganar, todo el mundo quiere ser el primero y quiere ser el mejor y quiere ser el más grande y quiere ser el más victorioso, porque así es el ego de la persona, del ser humano. Pero no todo el mundo lo es. Y eso lo reconocemos y eso lo sabemos, es algo natural, parte de nuestros seres humanos. Y así entonces nosotros, con ese ejemplo,
Tal como las personas en este mundo quieren ser número uno y el primero y el mejor y el campeón y el que tiene el carro más bonito, el que tiene la casa más grande y el que tiene am, la fama más grande. Todo el mundo quiere ser el centro de atención, etcétera. Pues la gente de este mundo, la gente que son apegados a el dunya, el, esta vida, esta existencia, pues así piensan. Son superficiales, son materialistas, son así, eh, no tienen profundidad, solamente les importa en marcas, quién tiene esto y quién tiene lo otro, y cuánto vale eso y cuánto vale lo otro. Y ah, ocurre mucho, frecuentemente, que las personas cometen blasfemia y otros pecados, no solamente blasfemia, blasfemia y otros pecados, ah, para adquirir o para vivir de un tal estilo. Pero nosotros los musulmanes no tenemos eso. Es decir, por lo general, los musulmanes no tenemos eso porque nosotros sabemos qué es lo que va a pasar después de la muerte. Sabemos que no hay un escape, sabemos que vamos a ser juzgados, sabemos que tenemos que dar las respuestas, porque vamos a ser preguntados en el día del juicio por qué hicimos lo que hicimos, por qué desobedecimos, por qué no cumplimos con nuestra obligación, por qué no hicimos lo que necesitamos hacer. Entonces, ya como hemos dicho en muchas clases, que eso es algo individual, personal, pero también nosotros tenemos una responsabilidad como comunidad de ayudar y apoyar lo bien, ayudar y apoyar lo que es bueno y rechazar y limitar y asfixiar lo que es malo. Eso siempre tienen que tener eso en cuenta, que eso es lo que nosotros estamos haciendo y por eso es que nosotros vivimos, o nosotros, es decir, los que han dedicado sus vidas a servir la llamada al Islam, las personas que han dedicado sus vidas a propagar el Islam, a difundir el Islam, a proselitar, a enseñar, a convencer, a persuadir, a influir. Nosotros no debemos de ser los que son cambiados por la influencia de la gente que son apegados a este mundo. Nosotros no debemos de cambiar nuestros ideales por tener una cierta, una cierta proximidad a la gente de este mundo, ya sean musulmanes o no musulmanes. Los no musulmanes son peores, por supuesto, porque ni siquiera creen en el mensaje de los profetas, ni siquiera creen en las leyes. Ellos los miran a uno como si nosotros estuviéramos enloquecidos porque no bebemos alcohol, porque no queremos fornicar, porque no queremos rumbear, porque no queremos comer carne de cerdo. Ellos lo ven como extraño porque eso es algo que ellos ya
han sido acostumbrados a eso, pero la costumbre no es una excusa para desobedecer a Dios. Si alguien está acostumbrado a hacer algo malo eh, y él es ignorante y no sabe que eso es malo, ya es decir, como la persona que no es musulmán. La persona que no es musulmán decimos que es ignorante, es decir, que todavía no sabe que lo que fue revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam es la verdad. Todavía no sabe, es ignorante de eso. Entonces, por supuesto, esa persona no va a tener la misma mentalidad acerca de la seriedad de las leyes islámicas, porque ellos todavía no han sido capaces de uh, tener ese conocimiento. Entonces, por eso ellos son peores en ese sentido, porque la blasfemia es lo peor. No hay nada peor que blasfemia en cuanto a los pecados. Entre los pecados, el pecado más peor es la blasfemia. Entonces, por eso ellos son peores. Pero entonces, después de que ellos, digamos, sepan que el Islam es la verdad, ahora aquí ellos tienen que tomar la decisión. Ellos tienen que uh, decidir o ellos tienen que escoger lo correcto. Tienen que abandonar uh, los costumbres o lo que ellos han sido acostumbrados a eso, um, o los hábitos, tienen que abandonar eso porque ya han reconocido que no es verdad o que es malo o que es incorrecto. Entonces, en ese sentido, después de saber o después de que le llegue esa información, la persona ya tiene que tomar esa decisión. La decisión de abandonar lo malo porque ya reconoce que es malo. Abandonar lo malo porque ya sabe que lo que Dios ha revelado es tal y tal. Y que la persona, si quiere ser obediente a Dios, él tiene que abandonar eso. Entonces así, y todo eso solamente se puede lograr con el conocimiento islámico. Todo eso solamente se puede lograr con el conocimiento islámico. Ahora queremos terminar la lección acerca de los auliyá. No sé si la última vez, no terminamos la última vez. No, sí, terminamos eso. Sí, ya terminamos esa. Estamos en la novena y hablamos de el bid'ah. Ahora llegamos a la 10ª lección. Entonces vamos a empezar con la 10ª lección. Que es titulada
el derecho del hombre sobre la mujer y los derechos de los padres. Una lección impartida por el erudito de la ley islámica, el erudito de los fundamentos, el Sheikh Abdullah, hijo de Muhammad al-Abdari. Que Allah tenga misericordia de él. Y es muy bueno hacer la súplica a los eruditos suní que han muerto. Y a los musulmanes piadosos que han muerto. Es muy bueno pedirle a Dios que tenga misericordia sobre ellos, porque hay bendiciones que le vienen a uno. El Sheikh, que Allah tenga una gran misericordia con él, dijo: hemos narrado con una cadena conectada al libro llamado Al-Mustadrak, escrito por Al-Hakim. Y esos nombres son buen conocidos. Ya cuando empecemos a practicar más las ciencias islámicas, esos nombres los van a reconocer. Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim. Esos son los autores o compiladores de los hadith, de los libros de hadith. Entonces, ese hadith es de la ruta de Aisha. Significa que Aisha, radiyallahu anha, la esposa del profeta, sallallahu alayhi wasallam, que tiene un gran estatus. Todas las esposas del profeta, sallallahu alayhi wasallam, son piadosas. Son mujeres musulmanas con altos rangos que son aceptadas por Dios. Y por supuesto, Aisha era entre las mejores de ellas. Entonces ella dijo que el profeta dijo, sallallahu alayhi wasallam, la persona que tiene más derechos sobre la mujer es su esposo y la que tiene más derechos sobre el hombre es su madre. Esto es un hadith auténtico, confirmado, juzgado como auténtico por Al-Hakim y otros. Entonces, ¿qué significa auténtico? Significa que nosotros somos obligados a creer que el profeta lo dijo. Y si es confirmado que el profeta lo dijo, entonces es verdad. Entonces la cadena de este hadith es confirmada. Es decir, cumple con la criteria por la cual nosotros estamos seguros que el profeta lo dijo. Y no se puede ignorar y no se puede contradecir y no se puede rechazar. Porque las palabras, todas las palabras de un profeta son verídicas. Es decir, lo que un profeta dice acerca de la ley o acerca de lo que fue revelado a él es verdad, 100%. Nunca mienten y nunca se equivocan. Este hadith
contiene la explicación de la grandeza del derecho del hombre sobre su esposa, más que el derecho de otros que no sean él. Y por eso Allah prohibió que ella saliera de su casa sin permiso, excepto por necesidad, excepto por una emergencia. Entonces, es mejor no decir necesidad, porque creo que en el español también la palabra necesidad puede ser usada para algo que no es una emergencia. Por ejemplo, algo que alguien, por ejemplo, desea, dice necesito esto, necesito lo otro. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces significa que si el hogar es poseído por el esposo o que él posee el beneficio de ese hogar, ya sea si él lo compró, ya sea si él lo está rentando, ya sea si alguien, un amigo se lo prestó o un familiar le dijo, yo tengo un apartamento o una casa que está vacía, nadie la está usando, úsela. Entonces, si el esposo, él es el que tiene la posesión del beneficio de ese hogar, es decir, él lo compró o él lo rentó o a él se lo prestaron, etcétera, o alguien se lo dio, le dio ese hogar como un regalo, le regaló un hogar. Entonces, islámicamente es considerado que ese es su hogar, es decir, uh, es de él. Entonces, cuando la situación es así, la esposa no puede salir de ese hogar sin el permiso del esposo, excepto por una emergencia. Una emergencia, por ejemplo, que hay un terremoto y la casa se está destruyendo y se le va a caer encima y entonces ella puede salir, por supuesto, si el esposo le da permiso o no le da permiso, eso no es considerado en ese caso porque ya es una emergencia, tiene que salir. Um, pero en muchos casos, o lo que yo he visto, la norma es que el esposo no le pone esa condición a su esposa y le dice, por ejemplo, cada vez que quiere salir, tiene que pedirme permiso. La norma es lo que yo he visto, muchos de los hermanos que yo conozco, ellos no ponen esa condición. Pero si la ponen, entonces uno tiene que cumplir con eso. Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Si el esposo, por ejemplo, un día dice, ¿sabes qué, esposa? Hoy quiero que te quedes en la casa. No, no quiero que salgas, no quiero que salgas al mercado, no quiero que salgas a tomar un café con la vecina, no quiero que vayas al parque, solamente quiero que te quedes en la casa y puedes rezar, puedes hacer dhikr, puedes recitar Corán, puedes ver un programa de beneficio, puede, hacer ejercicio, puede leer, puede estudiar, puede memorizar, puede hacer cualquier cosa que es halal, pero no puede salir. Si es su hogar, entonces ella se tiene que quedar adentro, excepto en una emergencia. Ahora, si el esposo y la esposa, si ellos um,
si ellos comparten la posesión del beneficio de ese hogar, en ese caso, la esposa nunca necesita el permiso del esposo para salir. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si es, por ejemplo, él y ella juntaron un dinero, por ejemplo, y ella puso 50% y él puso 50%, o él puso 80%, ella puso 20% para comprar una casa, digamos, o para rentar un apartamento. Entonces, en este caso, ella también tiene una posesión del hogar. Ella también es como una dueña también del hogar, aunque sea parcial o la mitad, o digamos también en un caso que es la casa de ella. Ella la compró, ella la rentó, o a ella se la regalaron o se la prestaron a ella. En ese caso, ella no necesita permiso para salir. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta también. También dice el sheikh, y le prohibió permitir que alguien que él odia entre en su casa. Entonces, ahora digamos que es el hogar del esposo y, por ejemplo, ella le viene, una persona la quiere visitar, una amiga la quiere visitar, pero él no quiere que esa persona entre a su hogar. Entonces, si él no acepta eso, ella no puede dejar que esa persona entre, si es su caso. Pero si también ella comparte la posesión del beneficio de ese hogar, es decir, ella es también una dueña del hogar en el contexto o el contenido islámico de la ley islámica. Ella compró ese hogar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ella no le tiene que, no tiene que obedecer. Si él no acepta o si no da su permiso, no es considerado. Pero si es el hogar de él, entonces si él no acepta que alguien entre a su hogar, ella no puede dejar que ellos entren. Dice el sheikh, por lo tanto, ella no tiene derecho a dejar entrar a su casa a alguien que su esposo odia. Y aquí significa odia, es decir, que no quiere que esa persona entre o no le gustaría si esa persona entrara, ya sea pariente suyo o no, ya sea, por ejemplo, ah, el padre o la madre de la esposa. Dice el sheikh, y Allah también le prohibió a la esposa impedirle su derecho, el derecho del esposo, al disfrute y lo que llama al disfrute, como decorarse a sí misma, excepto si tiene una situación donde tenga una excusa corporal o una excusa religiosa. Esto se está refiriendo a las relaciones entre el esposo y la esposa. Entonces ya como sabemos, en el matrimonio, uh, uno de los derechos que el esposo tiene sobre su esposa, es decir, entre lo que la esposa es obligada a hacer, es que si el esposo quiere disfrutar de el cuerpo de ella o pues del aspecto físico, entonces ella no lo puede impedir. Entonces ya sea, por ejemplo, y ya como dijo el chef, como decorarse a sí misma, es decir,
si él quiere que ella, por ejemplo, se ponga maquillaje para que cuando él la mire, eh, por ejemplo, él disfruta su belleza con sus ojos, la mira y él siente, el sentimiento de felicidad porque ella tiene belleza, por ejemplo. Entonces eso también es considerado. Entonces si el esposo le dice que él quiere que ella se ponga maquillaje y él le presenta ese maquillaje, él le da los materiales que ella necesita para ponerse el maquillaje, entonces en ese caso ella lo tiene que hacer. No puede decir más tarde, no puede decir no quiero, no puede decir no tengo el ánimo. Si él lo quiere, entonces ya no lo puede impedir. Y también se refiere al coito, ya sea si él quiere que ella se ponga maquillaje o no, o que se vista con un vestido o no. Si él quiere, por ejemplo, tener relaciones con su esposa, ella no lo puede impedir, excepto si ella tiene una situación donde tenga una excusa. Esa excusa puede ser corporal, es decir, física, por ejemplo, como si tuviera una enfermedad, que esa enfermedad, si ella participa en el coito, le hace daño. Entonces, en ese caso, ella sí lo puede impedir, porque en ese caso eso le causa daño físico a su cuerpo. Entonces, eso es una excusa. Y la excusa religiosa es, por ejemplo, cuando ella está sangrando la sangre del periodo, porque cuando la esposa está sangrando la sangre del periodo, entonces no es permitido realizar el coito. Entonces eso sí es una excusa, ella sí lo puede impedir si él, por ejemplo, le dice, eh, quiero tener el coito, mientras ella está en su periodo, le tiene que decir que no, lo tiene que impedir en ese caso. Dice el Sheikh, la excusa corporal es como estar enfermo y no poder darle lo que él le está pidiendo. La excusa religiosa es como estar en su periodo o tener sangrado posparto o estar en una situación donde el tiempo de oración sería demasiado corto para ella si hiciera lo que él quiere. Entonces, ese último caso, ella, por ejemplo, no tiene el tiempo suficiente para realizar la oración. Si participa en el coito, no va a tener el tiempo suficiente para realizar el rezo obligatorio antes de que se termine el tiempo. Entonces, en ese caso ya lo tiene que impedir, tiene que rezar primero. Dice el Sheikh, también contiene la explicación del derecho de la madre sobre el hombre, porque ella es la persona que tiene más derechos sobre él y es la más merecedora entre las personas de ser obedecida. Es decir, la madre musulmana. Y aquí es importante saber, porque estamos hablando acerca de la ley islámica. Entonces, y la obligación o lo que es una obligación, eso es algo serio. Entonces, sí hay una diferencia entre el padre musulmán y el padre no musulmán. El padre musulmán sí es confirmado para él esos ciertos derechos que el padre musulmán tiene. Pero si el padre
no es musulmán, entonces en ese caso, esos mismos derechos no son obligaciones. Pero si el hijo musulmán um, obedece a sus padres no musulmanes en lo que no es prohibido, entonces ese hijo musulmán es algo que lo debe hacer porque es algo que ayuda que ese padre sea guiado al Islam. Comportarse bien con ellos, ser lo que ellos consideran un buen hijo, porque eso también es no es la norma. Y específicamente entre los no musulmanes, no es la norma que ellos tengan buen hijos. Ellos en muchos casos tienen hijos que no los respetan, hijos que no los obedecen, hijos que les hacen daño. Pero cuando el hijo musulmán implementa las enseñanzas del Islam con el buen comportamiento y la buena educación y le demuestra a ese padre que no es musulmán la virtud del Islam, entonces eso ayuda a que ese padre musulmán se acerque al Islam. Pero si ese padre que no es musulmán, eso ayuda a que ese padre que no es musulmán que se acerque al Islam. Y si ese padre que no, si ese padre que no es musulmán, si le ordena a su hijo que es musulmán que haga algo que es prohibido, entonces por supuesto en ese caso ese hijo musulmán no lo obedece. Y si ese padre que no es musulmán le ordena a su hijo que es musulmán que haga algo que es permitido, en este caso el hijo musulmán no es obligado a hacerlo, aunque ese padre que no es musulmán ah, se perturba emocionalmente. Aunque ese padre musulmán, digamos, le da ah, pues un ataque emocional, se pone muy emocional. Aunque eso le ocurra, ese hijo musulmán no sería obligado a hacerlo. Pero si el padre es musulmán y ordena a su hijo musulmán, ya sea de 10 años o 20 años o 30 años o 40 años, 50 años, y el padre musulmán de uno todavía está vivo y uno ya es adulto y tiene hijos y tiene nietos, todavía tiene que obedecer a sus padres musulmanes. Y la madre musulmana, tiene el más derecho sobre sus hijos, en ese caso, es decir, en lo que pertenece a obedecer y no obedecer. No estamos hablando de ah, quien tiene el derecho de criarlos, porque si el esposo y la esposa musulmana, si se divorcian, hay ciertas condiciones, un cierto proceso para definir quién se queda con los niños. Pero eso, inshallah, lo dejamos para otra clase. Pero aquí, cuando dice el sheikh, la madre musulmana es la persona que tiene el más derecho sobre el hombre,
Eso se refiere a lo que pertenece a obedecer o desobedecer. Entonces, por ejemplo, si tu madre musulmana te ordena hacer algo que es halal, porque si cualquier persona le ordena a uno hacer algo que es haram, prohibido, esa persona se tiene que desobedecer. Pero si el padre musulmán ordena a su hijo musulmán que haga algo que es halal, aunque no sea una obligación en sí mismo, pero es halal, y si ese hijo musulmán lo desobedece, ese padre musulmán le da un ataque emocional. Um, Le ocurre un daño severo en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones. En ese caso sería prohibido sobre el hijo musulmán desobedecerlo. Entonces, por ejemplo, digamos que su padre musulmán le ordena a uno um, que lave los platos. Y si ese hijo musulmán no lo hace, ese padre le va a dar un ataque. Le ocurre un daño severo a su corazón, muy emocional. En ese caso, ese hijo musulmán cometería un pecado. Dice el sheikh, porque ella es la persona que tiene más derechos sobre él y es la merecedora entre las personas de ser obedecida. De igual manera, la mujer que no está casada tiene el mismo juicio, el juzgamiento que el hombre, porque la persona entre las personas más merecedora de ser obedecida es su madre. También eso se le aplica a las mujeres, la mujer que no es casada, porque ya cuando la mujer se casa, entonces la persona que ella tiene que obedecer más es su esposo. Entre las personas regulares. Por supuesto, ya como dijimos, si el esposo de la mujer, si el esposo le dice, tráigame una cerveza, entonces ella lo tiene que desobedecer, ella tiene que rechazarlo. Y eso es porque ella tiene que obedecer la ley islámica, obedecer a Dios y obedecer al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, porque él es el mensajero de Dios. Pero después de lo que la ley islámica ha hecho prohibido, la persona que ella tiene que obedecer más es su esposo cuando se casa. Pero antes de que se case, la persona que ella tiene que obedecer más es su madre musulmana. Dice el sheikh. Por lo tanto, se entiende que si el hombre no puede mantener a su madre y a su padre musulmanes pobres, daría prioridad a la madre, es decir, gastaría en su madre debido a su incapacidad para pagar el mantenimiento del padre junto con la madre. En cuanto a quien pueda mantener a ambos, los mantendría a ambos como obligación. Eso es algo bien conocido. Digamos que tenemos padres musulmanes y ya están a una edad avanzada, tienen 80 años, 90 años, pues no pueden trabajar y necesitan comida, necesitan un hogar, necesitan ropa. ¿Quién los va a soportar? ¿Quién los va a apoyar financieramente? Es una obligación
sobre los hijos musulmanes de esos padres musulmanes, que esos hijos musulmanes, entre ellos, o si tienen más que uno, y los que son capaces, los que pueden pagar, ellos tienen esa obligación, tienen que mantener a sus padres musulmanes. Eso es la regla general. Pero digamos, si hay una situación que hay dos padres musulmanes, la madre y el padre, y ambos no son capaces de soportarse financieramente y solamente tienen, digamos, un hijo musulmán, y ese hijo musulmán no tiene lo suficiente para soportarlo a los dos. Entonces, ¿quién escoge? ¿A quién le da la prioridad? En este caso, le da la prioridad a su madre. Dice el Sheikh, el derecho de obediencia que los padres musulmanes tienen sobre el hijo no se cancela debido a que los padres traten mal al hijo cuando era pequeño. Por lo tanto, aquel a quien su madre o su padre lo abandonaron cuando era pequeño y se vio privado de que le hicieran el bien y de que le proporcionaran el apoyo obligatorio, y luego el hijo crece, no se le permite devolver ese maltrato con maltrato, y no es permitido para él decir que no tuvieron misericordia de mí cuando era pequeño, más bien no se cuidaron de mí y me dejaron pasar hambre, sed y desnudez, y por lo tanto hoy los trataré de la misma manera. Si hace eso, caería en un pecado enorme, y ese es el pecado de uquq, desobedecer a los padres musulmanes. El pecado del que habló el profeta sallallahu alayhi wasallam diciendo: tres tipos de personas no entrarán al paraíso con los primeros grupos: el que perjudica a sus padres musulmanes, el que sabe que su mujer comete fornicación y se queda callado y no la previene de cometer fornicación aunque pueda evitarlo, o el que trae a su gente para cometer fornicación, y la mujer que imita a los hombres. Entonces aquí en este hadith el profeta sallallahu alayhi wasallam nombró tres tipos de musulmanes que cometen tres tipos de pecados, que esos pecados, si ese musulmán no se arrepiente antes de morirse, serían una razón por la cual ese musulmán no entraría al paraíso con los primeros grupos de musulmanes que entran al paraíso. Porque los primeros grupos de musulmanes que entran al paraíso son los piadosos, los que han sido perdonados, los que se arrepintieron antes de morirse. Ellos son los que entran al paraíso primero. Y después de eso, entra al paraíso algunos de los musulmanes que fueron castigados por sus pecados, que ellos primero entran al infierno y después salen y entran al paraíso. Entonces, entre esos tres tipos, él menciona a el que comete el pecado que se conoce en árabe como el uquq, la persona que desobedece a sus padres musulmanes. Este hijo que abandona a sus padres musulmanes cuando son ancianos y necesitan de él debido a su pobreza, porque lo habían abandonado cuando era pequeño y así no tuvieron compasión por él, y así él devolvió su maltrato y así los abandonó, sería contado entre aquellos que perjudican a los padres musulmanes y merecería este severo castigo, y es que no entrará al paraíso con los primeros grupos.
sino que entrará después de ser torturado con el resto, es decir, si termina su vida con el Islam. De lo contrario, no entrará al paraíso en absoluto. Es decir, la persona que se muere como no musulmán nunca va a entrar al paraíso. No hay diferencia en esto entre el hombre y la mujer. Más bien, la bondad que hace que la persona obtenga el mejor tipo de obediencia a sus padres musulmanes es ir en contra de sí mismo y obedecerlos aunque lo hayan abandonado cuando era pequeño. Entonces aquí el Sheikh está diciendo que hasta en esa situación extrema, porque sí es verdad que eso ocurre y es algo muy malo, aunque los padres sean musulmanes, algunos de ellos abusan de sus hijos. Entonces, digamos que ocurrió eso, que un padre musulmán, por ejemplo, abandonó a su hijo y no lo cuidó, no lo ayudó cuando era pequeño o lo abusaba y después ese niño sobrevivió y creció y ya es adulto, pero ya ese padre musulmán es anciano y débil y no se puede ah, mantener. Ese hijo musulmán que fue abusado y que fue abandonado y que fue maltratado por ese padre musulmán, ese hijo musulmán no puede decir, él me maltrató cuando yo era pequeño, entonces hoy no lo voy a ayudar, hoy no lo voy a mantener, hoy no lo voy a apoyar financieramente. Eso sería un pecado, porque siempre y cuando el padre es musulmán, el hijo musulmán lo tiene que mantener. Si ese padre musulmán es pobre. Ahora, si el padre musulmán no es pobre, si tiene lo suficiente para mantenerse, entonces el hijo musulmán no es obligado a mantenerlo. Dice el Sheikh, esta persona recibe más recompensa que el niño que obedece a sus padres cuando son ancianos y pobres y han sido buenos y misericordiosos con él. Es decir, si ese hijo musulmán que fue abusado y maltratado, si cuando sus padres musulmanes son ancianos y no se pueden mantener, si en vez de él maltratarlos tal como ellos lo maltrataron a él, si en vez de hacer eso, él va en contra de sí mismo, es decir, contra sus deseos, y hace lo que él es obligado a hacer y si los mantiene, él recibirá más recompensa que el hijo musulmán que ayuda a sus padres musulmanes que no lo abusaron. Porque es más difícil no maltratar a alguien que lo maltrató a uno. Entonces, eh, el hijo musulmán que no maltrata a sus padres musulmanes, aunque ellos lo abusaron, él recibe más recompensa que el niño que obedece a sus padres cuando son ancianos y pobres y han sido buenos y misericordiosos con él y lo criaron con ternura, misericordia y lujo, es decir, dándole más de lo que necesita cuando era pequeño, de igual manera con el resto de los parientes. Entonces aquel que mantiene los lazos de parentesco con aquellos que lo han cortado, entonces esta persona recibe más recompensa de Dios que aquel que mantuvo los lazos de parentesco con los parientes que no lo habían cortado. Este asunto muchas personas lo pasan por alto y no lo hacen. Más bien, esta es la situación de la mayoría de las personas hoy en día. Cortan los lazos con sus parientes que no mantienen lazos con ellos. Y así uno de ellos diría, él no me conoce y así yo tampoco lo conozco. Tal persona está privada de mucha bondad. Además, el parentesco es el que es pariente de la persona y los más prioritarios de los parientes son la madre y el padre y luego el abuelo y la abuela, los hijos de los hijos, las hijas, los hijos de las hijas,
luego los tíos y tías maternos y los tíos y tías paternos. Entonces, y acuérdense, estamos hablando de musulmanes. Entonces, la prioridad va para la madre y el padre musulmán, después el abuelo y la abuela musulmana, después los hijos de los hijos, y así, la prioridad de, de parentesco. Entonces, dice el Sheikh, entonces entre las tácticas del diablo que usa para destruir al ser humano está que si hay una separación entre la madre y el padre y uno de ellos fue injusto, el diablo lo empujaría a tomar el lado del injusto y así diría, definitivamente apoyaré a mi padre contra mi madre, o definitivamente apoyaré a mi madre contra mi padre, y así haría injusticia a su padre o diría lo contrario. Definitivamente apoyaré a mi padre y tomaré su lado, mientras que el caso es que él es injusto. Ambas de estas cuestiones están entre las cosas que hacen que la persona merezca ser maldecida. Ambas cosas hacen que la persona merezca la maldición. Y el que se salva es el que se salva de todo eso. Es decir, si hay una separación entre la madre musulmana y el padre musulmán, ese hijo musulmán, si uno de ellos era injusto contra el otro, él no puede decir yo voy a tomar el lado del injusto. Dice el Sheikh, entre las historias que muestran la grandeza de obedecer a la madre está que un hombre entre los famosos musulmanes piadosos, conocido como Bilal al-Hawwas, dijo, estaba en el área donde los hijos de Israel fueron hechos para caminar perdidos y encontré a un hombre caminando conmigo y me inspiró creer que era al-Khadir. Y así le pregunté sobre Anas, el hijo de Malik, y él dijo, él es el imam de los imams. Y luego le pregunté sobre al-Shafi'i y dijo que está entre los autad, que es un gran nivel de musulmán piadoso. Y luego le pregunté sobre Ahmad, el hijo de Hanbal, y él dijo que es un siddiq, que también es un nivel de piedad muy alto. Dijo, y le pregunté sobre Bishr el-Hafi, y él dijo que ese, nadie como él ha sido creado después de él. Dijo, le dije, te pregunto por el estatus, uh, él dijo, te pregunto esta pregunta, uh, yani, en el nombre de Dios. Te estoy preguntando esta pregunta, es decir, es una pregunta que por Dios, deme la respuesta. Entonces él dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo que soy el Khadir. Y así dije, ¿cuál es la razón que me permitió verte? Dijo, tu obediencia a tu madre. El significado es que lo meritorio que te hizo merecedor de verme es que obedeciste a tu madre. El fin y Dios lo sabe mejor. Entonces, no sé si ustedes han escuchado de Al-Khadir, radiyallahu anhu, antes de esta lección, pero en breve, um, Al-Khadir, alayhi salam, es un profeta. Al-Khadir es un profeta que ha vivido mucho tiempo. Es un profeta que ha existido desde la época de Abraham. Y Dios le ha otorgado a él una larga vida. Pero Al-Khadir, él no vive uh, él no vive sobre
tierra seca. Él no, él no se mezcla con los seres humanos. Él vive sobre el océano, sobre el mar. Pero a veces él visita a ciertas personas, ciertos musulmanes piadosos, él los visita y le da una información, le da una bendición, le da algo especial. Y entonces él es invisible, excepto a la persona que, pues, fue la voluntad de Dios que lo viera, y la razón que ese musulmán piadoso pudo ver al Qadir es porque tiene un alto estatus. Es un musulmán muy piadoso y por un mérito que él tiene. Entonces, la persona que está narrando esta narración, ah, esta persona se llama Bilal al-Hawwas, que es un musulmán piadoso famoso, es un walí famoso. Entonces él dijo que estaba caminando en la área donde los hijos de Israel fueron hechos para caminar perdidos, porque después de que el profeta Moisés, alayhi salam, cuando él salió con los musulmanes hijos de Israel, cuando salió de Egipto y se cruzó el Mar Rojo y pasó ya a las orillas de la área cerca de Palestina, ellos tenían que entrar, pero en vez de entrar, ciertas cosas pasaron y entonces ellos fueron hechos caminar en pues en ese desierto por 40 años. Entonces, este musulmán piadoso ya pues mucho tiempo después, porque este musulmán piadoso, Bilal al-Khawwas, es un musulmán de la nación del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y es una persona que vino pues siglos después del profeta, un musulmán piadoso que vivió siglos después del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Pero ese musulmán piadoso estaba en esa área caminando, y entonces de repente mientras estaba caminando encontró a un hombre caminando con él. Entonces él sintió algo en su corazón, se inspiró. Es decir, él creyó en su corazón que ese es el Joder, porque pues ellos lo reconocen y ellos pues han escuchado de él y saben de él. Pero sin que esa persona que estaba caminando con él, sin que le dijera quién era, él sintió en su corazón que ese es él. Entonces le preguntó sobre ciertos musulmanes piadosos, el acompañante Anas ibn Malik, el gran erudito al-Shafi'i, el gran erudito Ahmed ibn Hanbal, otro gran musulmán piadoso que se llama Bishr al-Hafi. Y entonces él le dio la respuesta que todos ellos tienen un alto estatus, etc. Y después cuando él terminó de preguntar esas preguntas, él le dijo, ahora le va a preguntar esta pregunta y por Dios, deme la respuesta. Le dijo, ¿quién es usted? Entonces ahí fue cuando el Khadir le dijo, yo soy el Khadir. Entonces ahí en ese momento ese musulmán piadoso supo que hay una razón por la cual él fue otorgado ver al Khadir. Que hay una razón por la cual él recibió ese mérito, él recibió pues esa cosa especial, la cual es ver a ese profeta al-Khadir, que ha existido por muchos, muchos años y todavía existe vivo. Entonces al-Khadir le respondió, la razón
que me permitió verte es tu obediencia a tu madre. Entonces aquí el Sheikh concluye la lección con dar esa historia bonita que demuestra la virtud y la gran recompensa y la gran bendición de obedecer a la madre musulmana. Le pedimos a Allah que nos haga morir como musulmanes piadosos y le pedimos a Allah que haga nuestras últimas palabras, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? طيب الحمد لله نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام.